Bienvenidos a otro episodio más de Yo Siendo Oficio, el podcast. Hoy vamos a desarrollar el episodio número 19. En primera instancia, nos sentimos agradecidos, mi equipo y mi persona, por esta ventana de oportunidad para brindar un refugio, contención, sostén y acompañamiento como propósito vital que nació como la base de Yo Siendo Oficio, no solo de ahora, sino desde sus inicios. Este episodio va a marcar una diferencia porque, si bien es cierto, después del 24 ya somos otras personas. Y hablo desde mi individualidad y desde mi equipo, que estamos en un proceso de transformación, también de agradecimiento, pero también de empatía. A partir de hoy, este micrófono no será solamente mío. Yo Siendo Oficio, abre este espacio para testimonios, experiencias y vivencias, para aprender a escucharnos cómo Dios obró en cada uno de nosotros en estos momentos de crisis o de caos. Esta contención va a estar dada no solo por este espacio, sino por aquellas personas que quieran acompañarnos. Si quieren estar aquí, escríbenos a nuestras redes sociales para que aportes tu granito de arena para poder transformarnos juntos en comunidad. Esta ventana, para este episodio como tal, va a ser un espacio de refugio seguro, pero también de abrir esa ventana del alma, de cómo desde la individualidad lo pude haber vivido yo o mi equipo de trabajo, que por momentos pensamos ahorita como que qué tema vamos a tocar para desarrollar este episodio. Y fue como un poquito complejo porque este viene cargado de responsabilidad y de coherencia para poder alinearnos no solo como una persona individual desde mi sentir, sino como desde la colectividad, que es lo que queremos invitar. Y por supuesto que esta sea una ventana para abrir, para invitar y convidar a que cada una de las experiencias que pueda vivir la persona son válidas. Por eso es que más que brindar una solución o alguna técnica o alguna herramienta, lo que queremos es abrir este espacio para abrirnos desde el alma y poder conectarnos, conectar esa coherencia, esa parte emocional y esa parte cardíaca para que juntos podamos sostenernos, apoyarnos y, ¿por qué no?, expresar eso que quizás aún no hemos soltado o que sentimos en medio de esta situación. Por eso es que no hay como que un tema específico para este episodio, sino simplemente vamos a conversar desde lo más profundo de nuestro ser, cómo fue nuestra experiencia. Y vuelvo y repito, aquí no hay soluciones, porque desde la empatía y desde la escucha también, no podemos pretender que la teoría o los títulos o las formaciones puedan brindar soluciones específicas en este momento, sino que el desarrollar esa escucha y esa interocepción por el que tienes al lado es una herramienta vital para poder acompañarnos y sostenernos. Y de eso va este episodio de hoy, de Yo Siendo Oficio, un episodio número 19 marcado de alma de transformación y de que nos unamos más para sostenernos como país, como comunidad, como tribu, y por qué no desde lo individual para poder sostener al que tenemos al lado. Así que aquí tengo mi equipo de fondo que me acompaña. Por ahí está Jesús y Larisa y mi compañerita que está por ahí en camino, en la barriga, que nos acompaña. Y bueno, vamos a ver cómo desarrollamos esta conversa orgánica, porque sí me encanta aclarar este punto. Yo Siendo Oficio es un podcast que es muy orgánico. De hecho, esa es la intención de este podcast de hoy.
elaborar una estructura para desarrollar la conversación muchas veces nos es un poco difícil, aunque marcamos una pauta como un orden, por supuesto que sí, pero la fluidez nos la da el momento, el presente y el ahora, y es lo que nos invitó toda esta situación que nos hizo cambiar esa manera de ver la vida. Por eso es que yo, siendo oficio, también vino con un cambio de perspectiva de vida, no de propósito, porque desde mi ser estoy aquí más firme, con esa sensación de más que hacer, es de que yo aquí yo me siento feliz, me siento auténtica, me siento satisfecha junto con mi equipo, de que esta ventana sea una ventana que refleje mi ser y mi esencia junto con el de mi equipo, pero que podamos brindarle luz a las personas que nos escuchan. Sí. Bueno, Mari, creo que en este podcast particularmente tú vas a hacer la entrevista. Uy. A ti se te van a hacer un poquito las preguntas, pero ¿sabes qué? Me he dado cuenta un poquito que en este tiempo, obviamente, como país, uno que consume bastante contenido en redes sociales o inclusive ve contenido en podcast, hemos visto que personas han cerrado su micrófono por miedo a no ser empáticos o por miedo que se les critique, que se les critique, pero yo siento que tú has querido más bien abrir la puerta a que cambien la perspectiva o el propósito del podcast, porque si nos hemos detenido, si nos detuviésemos en solo hablar de ventas, solo hablar del propósito de querer tener pacientes, pero yo creo que tú le has dado el propósito correcto y yo quería preguntarte eso, o sea, ¿cómo nace la necesidad de que Yo Siendo Oficio se convierta en una herramienta tanto para nosotros como equipo para que podamos sacar adelante este tiempo, en este problema? O sea, ¿cómo le cambiamos o cómo le diste vuelta, perdón, a la perspectiva del podcast? Bueno, Jesús, yo creo que primeramente, más de que sea correcto o incorrecto, no le daría esa definición, ¿no? Sino que desde lo que yo siento, y vuelvo y repito que es más allá de lo que hacemos, que es lo que ven las personas a través de esta ventana. Tú sabes que yo siempre, mi sentir fue abrir este espacio con responsabilidad. Por eso es que cuando hablaste de que muchas personas se ausentaron o se mantuvieron en silencio o simplemente se retiraron de las redes sociales, ahorita todo es válido lo que pueda sentir una persona, no solo desde el sentir, digamos, psicológico o emocional o en su cuerpo, sino también quizás el sentir de que me quiero retirar de hacer esto, o yo estuve toda la vida haciendo tal oficio y después de esto me di cuenta de que yo tenía algo que de repente tenía notado que yo quería hacer y yo no había hecho, y ahora esto nos sacudió de tal manera de que el pensar de que la vida es tan efímera y de que debemos vivir el presente, yo creo que eso es en lo personal lo que yo estoy haciendo. Yo firme con mi propósito, de que esta ventana sirva para ser simplemente yo. Y más allá de que, bueno, siempre estoy capacitándome, formándome, y no solo a nivel intelectual, siempre intento nutrirme a nivel espiritual, tratar de aplicar todo con mi familia, con las personas que me rodeo. Y bueno, es inevitable pensar que todo esto sacudió y me hizo ver pues la vida de una manera diferente, pero sin dejar de lado este proyecto. Y creo que me arraiga aún más el hecho de que cuando tú sientes que tú dices, yo nací para esto. O sea, yo en este momento, cada vez que hago un podcast o que hago un live como lo hago los jueves, yo siento que es un espacio en el que me siento responsable, porque también me preparo de cierto modo atrás para ser responsable de cada cosa que digo. Pero más allá del tema de la responsabilidad, es que yo siento esa necesidad profunda de que esto nos llevó no solo a un despertar espiritual, sino que siempre he sentido
ese propósito de que debemos despertar la humanidad. O sea, yo quiero ser mejor persona, yo quiero ser mejor esposa, mejor mamá, mejor hija, mejor vecina, mejor ciudadana. ¿Y tú crees que esto que sucedió nos ha animado o nos ha por lo menos despertado a poder ser eso? O sea, mejores ciudadanos, mejores hijos. Bueno, yo pienso que sí nos sacudió, Sí. o al menos nos hizo replantearnos y repensar muchas cosas. O sea, porque cuando te dicen, oye, es posible que te quede poco tiempo de vida o... Sí, porque esto no es un diagnóstico. El No. problema de todo esto es que no fue un diagnóstico, no fue... O sea, nadie se Y no esperaba fue ni esto. siquiera definitivo y no podemos tampoco, ¿cuánto nos pasa? Que podemos pensar que puede volver a suceder. Entonces... No, y que por lo menos hablábamos podcast atrás, que bueno, quizás vamos a dejar ahí arriba el podcast que estuvimos hablando con una sobreviviente del cáncer. Sí. Y que nos impactó mucho, pero de una u otra forma, sin minimizar lo que ella vivía, ella tenía un diagnóstico que sabía que tenía que superar por su forma de pensar la vida, de ver la vida. Pero el problema de esto es que nos tomó de la noche a la mañana, o sea, nos hizo ver tan vulnerables, tan insignificantes, y que yo creo que, o sea, no se trata de darle una fórmula mágica a alguien o decirle cómo debe llevar el dolor, o sea, sino de cómo experimenta ese tiempo extra que nos ha permitido vivir Dios o la deidad que la gente decida creer. Y dentro de todo esto quizás hacerte otra pregunta, que ¿cuál ha sido ese aprendizaje espiritual, particularmente de Mariana Castro? Más que involucrar el proyecto, que sí. es un todo, pero para ti, ¿cuál ha sido ese aprendizaje personal, o podemos llamarlo una revelación personal, que te ha mantenido de pie estos días? Bueno, es algo profundo porque yo pienso que definitivamente sí es un despertar espiritual y humano, indistintamente de la perspectiva individual, porque cuando esto tocó a muchas personas, o sea, no es lo mismo cuando tú dices, ay, ¿cómo puede haber un despertar espiritual si le tocó a una población, no sé, de 100 habitantes, no sé, 30 personas tienen cáncer? Tú dices, bueno, es una población pequeña con respecto a eso, aunque también pasó así en Venezuela, pero la diferencia es que esto tocó más allá de que nos haya movido el piso físico, nos movió el tiempo de vida aquí en esta tierra. Y despertó el hecho de que pudo haber afectado a tu familia, como hay muchas personas que por eso desde la responsabilidad esto no fue un espacio ni siquiera para brindar solución ni nada, porque cuando tú sabes que hubo muchos hermanos venezolanos que no lograron contarla, que perdieron a su familia, y tú sabes que piensas que te pudo haber pasado a ti y también te puedes sentir bendecida por la vida, pero ya es un despertar espiritual el pensar y decir que lo que para mí era invisible, es decir, el hermano, el que yo no conocía, el que yo quizás no era capaz de pensar más allá de algunas personas que no conozco y que yo ahora piense, quizás no le pongo rostro porque no las conozco, pero el pensar en elevar una oración, un pensamiento positivo dentro de este espacio catastrófico, que obviamente el ambiente nos influye muchísimo, y no solo el físico, sino ese ambiente pesado, esa esfera de, ¿sabe? Que ese aire que se respira, esa sensación, eso que respira el otro. Yo pues he intentado sostenerme desde, obviamente, desde Dios, el agradecimiento de la vida, y obviamente sin dejar del hecho de sentirnos culpables, porque tú agradeces a Dios por estar vivo, porque mi familia más chiquita estuvo bien, pero la familia más grande, que es Venezuela, no. Claro. Y eso duele mucho. Claro. Entonces, el mayor despertar espiritual es haber podido pensar en muchas otras tantas personas que quizás yo antes no pensaba, y que despertó esa sensación en mí de aún más empatía, de aún más escucha, de evitar juzgar, ¿sabes? O de evitar subestimar o menospreciar algo que pueda estar sintiendo una persona, porque es ahora y en este momento
donde nos damos cuenta que debemos escuchar, aprender a escuchar esa necesidad que tienes tú, que a lo mejor no es la que tengo yo. Y por eso es que buscar episodios que brinden soluciones, yo pienso que Claro. no lo hay. Sí. Por eso es que nos costó tanto este tema, porque no lo hay, porque yo puedo pensar que tú necesitas apoyo psicológico y podemos entender que todos lo necesitamos. Obviamente todos estamos tocados, unos más, unos menos. Sí, de diferentes formas. Pero realmente yo me sentaba al lado tuyo a decirte, oye, mira Jesús, no sé cómo lo viviste, pero ¿qué te puedo aportar yo? ¿En qué necesitas? Y ese es el despertar que hay ahorita. Debemos hacer una introspección porque cada uno de nosotros puede aportar de una u otra forma. Algunos de forma física trasladándose a La Guaira, que fue, o Morón, los más damnificados. Pero justamente hablaba con Patti en el live, que con unas microacciones, quizás sales y le pasó a ella con una señora en una farmacia, una señora mayor que necesitaba un medicamento y no le pasaba la tarjeta. Y ella dijo, bueno, yo se la pago. Y más allá del dinero, es esa microacción de que simplemente ahorita estamos viendo hacer cosas por alguien que no conocemos desde el alma y desde el corazón. Y eso es lo que está despertando esto. Sí, y bueno, y eso es lo que ha despertado sí, más, a más me ha en mí impactado mucho esto, eso de del verdad. venezolano, que particularmente en este tiempo, sea lo que sea que pueda verse afuera del país, lo que cuenten las noticias, lo que cuenten las redes sociales, creo que el venezolano en este tiempo se ha portado de una forma magnífica en el sentido de que hemos aprendido a amar al que lo necesita, o sea, sea como sea, o sea que se esté cayendo el país o no, o sea, yo he visto la actitud de un grupo de personas venezolanas que quieren ayudar al que lo necesita y yo creo que particularmente el aprendizaje que lo hablábamos tras de cámara es no decirle a la gente cómo debe sentirse, Ni qué debe hacer. ni qué debe hacer, o sea, porque lo hablábamos de, en este punto, tú no debes decirle a alguien, hey, tranquilo, todo va a estar bien, o sea, o no te sientas mal, no te sientas así, o sea, yo creo que el venezolano ahorita más que nunca ha aprendido a ser empático y a poder abrazar, aunque no entienda qué decirle. He escuchado mucha gente que simplemente ha ido a los lugares, zona cero le llaman, que es La Guaira, que simplemente se sientan a llorar con los otros, sin una palabra de confort o de levantarle el ánimo. Bueno, es que ahí entra, Jesús, el tema de ser selectivos en esa, porque vamos a estar claro, en las redes sociales hay ahorita mucho apoyo psicológico gratuito de primeros auxilios psicológicos, están los tanatológicos que es para el duelo. De hecho, ahorita se vienen muchos también apoyos para el tema de la salud perinatal, ya sea la mujer que está embarazada, el posparto, o quizás en algún momento pensará si quizás querrá tener hijos. O sea, es que son tantas cosas que es algo muy complejo y por eso es que considero que esto nos invitó a ser más reflexivos, bajar ese automático y no decir cosas, valga la redundancia, en automático. Por ejemplo, esa frase de nosotros, hola, ¿cómo estás? ¿Tú cómo puedes pensar que tú le preguntas a un damnificado que perdió a su familia, ¿cómo estás? No es una pregunta estamos correcta. Estamos Entonces, automatizados como esa si fuésemos parte, una red social. ya por eso es que tú te quedas y tú dices, no sé qué decir. Y por eso es que invito en que hay espacios donde esto también nos invitó a formarnos, aunque no seamos psicólogos, nos invitó a aprender o a desestructurarnos de esa automaticidad de preguntar lo que está tácito, cuando a veces el simple silencio es acompañar, es sostener, es contener. Entonces, no es lo que yo quiero decirte para ver qué saco de ti, por cómo te sientes, no, sino es simplemente sentarte y aprender a esa escucha que a veces no son a través de las palabras, sino a través del llanto, o simplemente decir estoy aquí. Por eso es que invito en que también nos unamos a esos espacios de apoyo psicológico gratuito
para empoderarnos también, para saber cómo me puedo comunicar yo de una manera que no vaya a dañar a esa persona que ya está dañada o que ya está tocada. Entonces yo pienso que es profundo, porque tú dirás, bueno, entonces cada paso, cada acción tengo que pensarlo. Pues yo diría que sí. Sí, claro. Porque no te has dado cuenta que hasta incluso nosotros podemos cuadrar una pauta, una hora, y de repente tú dices, bueno, mañana en la mañana, y pasa que ya no puedes ahora ni planificarte hasta para las 6 de la tarde, y estamos a mediodía, y las 6 de la tarde no sabes, porque no sabes si se te fue la electricidad, si las condiciones se dan, si sucedió algo. Entonces esto nos invitó a vivir el presente. Claro. Y hablando de adversidades, no sé si la pregunta que voy a hacer puede sonar polémica. Es básica, pero puede sonar polémica. ¿Qué papel juega la gratitud en este tiempo? O sea, porque... sí, exacto. ¿Qué papel puede llegar a jugar la gratitud en este tiempo? Bueno, yo creo que para mí lo juega todo eso. Porque pienso que va unido de la fe y de la certeza de que hay algo superior a nosotros que nos acompaña y es el que nos da el soporte para mantenernos aquí. Yo pienso que la gratitud, y sonará de repente a lo mejor fuerte, pero cuando tienes la certeza de que hay alguien allá arriba que te está sosteniendo y que por algún motivo, algún propósito todavía estás aquí, es como esa reciprocidad que deberíamos darle a esa deidad, porque algo nos falta por cumplir aquí. Y eso es lo que yo pienso. Alguna razón, los que todavía seguimos aquí, tenemos que despertar de algo, perdonar algo, sanar algo, colaborar en algo, a lo mejor hacer eso que tú venías tanto tiempo pensando en hacer y lo posponías y lo posponías. Y a invitarnos a que la vida es ahora. Claro. Esto no lo conversamos tras cámara, pero quiero convertarte rapidito un testimonio que escuché de un amigo que estuvo sacando a una persona allá en La Guaira y él contaba que estaba pasando por una comunidad y lo detuvo una señora diciéndole que eso fue muy común en los primeros días después del terremoto, pidiéndole ayuda que tenía a sus hijas debajo de los escombros. Él con un grupo de personas que había ido se pusieron a ayudarla pues a quitar escombros con las manos, con una pala y estaban en ese proceso. Obviamente la señora estaba desconsolada, o sea, estaba sentada llorando, esperando a ver qué sucedía. Y pasaron las horas mientras seguían. La señora se sentó y él decía, ¿cómo yo puedo consolarle? ¿Cómo yo puedo decirle algo? ¿Qué le puedo decir? No se atrevía. Y él cuenta que lo único que se atrevió fue a sentarse con ella y preguntarle cómo eran sus hijas. Y la señora empezó a hablar de sus hijas, a contarle, inclusive él cuenta que el semblante le cambió de una cara desesperada a una cara de alegría, porque empezó a hablar de sus hijas. Porque habló un recuerdo bonito. Sí, empezó a recordarlas, empezó a como describir quiénes eran, seguramente a contar ciertas anécdotas jocosas o de cosas particulares de ella. Y él cuenta que, bueno, mientras estaban hablando, a las horas consiguieron los cuerpos sin vida de las hijas. Y él dice que después que habló, él esperaba una reacción fuerte de la señora porque estaba viendo a sus propias hijas allí sin vida. Y él dijo, ella dijo, ¿puedo despedirme? Se acercó a ella, le dio un beso a cada una en la frente y dijo, gracias a Dios por las hijas que me diste. O sea, yo lo que decía era ilógico estar agradecidos en un momento de que perdiste a tus es hijas. válido un tiempo de desesperación, ¿sabes? Sí. Y la señora, yo me imagino que actualmente seguirá llorando por sus hijas, pero el momento que las encontró, el motor o la gasolina que le encendió fue la gratitud, el recordar lo que Dios le había permitido vivir, el recordar quiénes eran, y el motor seguramente de arranque del día a día va a ser la gratitud a pesar de las circunstancias, ¿sabes? Bueno, pero es que fíjate, Jesús, ¿quién le sembró esa gratitud y le dio esa entereza? Una deidad, a la que sea que ella profese. Y a quien, bueno,
yo creo que a ningún mortal le pasó por la mente no rezar. Lo que sea, Sí, decir una frase, agradecer, pedir perdón, rezar un Padre Nuestro. Esto nos acercó mucho Sí. a esa certeza y esa fe de que hay algo más fuerte que nosotros. Entonces, yo pienso que el ancla para poder conectarnos con esa deidad es la gratitud. La gratitud desde lo más mínimo. Y fíjate que La gratitud por el tiempo extra. por el tiempo extra. Y fíjate que lo que tú dijiste, él se preguntó que cómo podía ayudar. Y a veces uno dice, ay, ¿cómo puedo hacerlo? O sea, me siento atado de mano. Simplemente que estemos. A veces no necesitamos estar físicamente, sino un toque si la persona te lo permite. Pienso yo a través de la reconstrucción de los pensamientos y una buena energía, porque obviamente si bien es cierto, lo físico nos impacta, cada pensamiento que tengamos, cada uno de nosotros puede sumar a un aumento de la energía. Todos nosotros somos energía, entonces nuestras células son energía, las mitocondrias, todo se mueve por la energía, por el aire que respiramos, entonces yo invito que a pesar de la situación y que tenemos este tiempo extra, pues invitar al tema de buscar unirnos con esas personas que sean luz, de buscar transmitir eso positivo o lo más minúsculo positivo dentro de ese macro que pudiera ser el tema de la tragedia, porque es lo que nos va a salvar. Entonces, claro, si yo tengo algo minúsculo y entonces Larissa tiene otro y tú tienes otro y cada uno vamos sumando otro, entonces, pero el de al lado a lo mejor no tiene nada positivo que pensar, pero podemos brindarle, mira, abrirle de repente la visión de la perspectiva, mira, todavía estás aquí, te necesitamos, porque el país todavía, que las personas que estamos aquí, tenemos algo que cumplir aquí. Entonces yo pienso que es momento de unirnos y por eso darle ese valor a la experiencia que pudo haber vivido cada uno, porque no es lo mismo la experiencia que vivimos acá en Valencia a la que se vivió en La Guaira, a la que se vivió en Morón. Entonces, por eso les invito a dejarles esta ventana y este espacio para quienes quieran. Te quería preguntar con respecto a que tú mencionabas el tema que podemos invitar a... Sí, exacto, de abrir, o sea, si estamos hablando de... Sí, cómo ofrecer este espacio. Eso de conectarnos, para eso. ¿Cómo te gustaría a ti particularmente siendo la cara de yo siendo oficio, a pesar de que somos un equipo, ¿qué puertas quisieras abrir? Tanto en el podcast como en las redes sociales, como inclusive en los live. Para los que no saben, también tenemos un newsletter, o sea, y creo que siempre el propósito ha sido un poquito, siempre nuestro eslogan ha sido llevar bienestar, llevar salud, bienestar personal, bienestar, pero en este tiempo creo que se hace aún más real y más vivo, sí, o más palpable, pudiésemos llamarlo. O sea, yo quisiera que pudiésemos tú abrirle, ¿qué puertas y ventanas le abres a las personas? Bueno, yo quisiera, en lo personal, abrirme a que este no solo sea un espacio en el que yo hable, sino quiero aprender a escuchar. Porque yo también siempre decidimos crear este espacio en donde más allá de yo ser la que lleve la entrevista o la que se forma o la que sabe, yo quiero nutrirme de cada persona con la que yo entreviste. Eso es lo que yo quiero aprender. Yo quiero ser más humana. Yo no miento que todavía me sigo formando, me sigo capacitando, porque eso me permite a mí poder interactuar con las personas que entrevisto. Pero más allá de eso, yo quiero poder aprender de las personas
indistintamente de lo que hagan, pues siempre y cuando deje como una enseñanza y una moraleja que nos invite a decir, wow, y eso se puede, y yo no pensaba eso, o wow, ¿cómo lo lograste? Y yo pensando a lo mejor en otras cosas y no miraba eso. Y por eso es que cuando te dije, Jesús, el tema está súper reñido porque son muchos puntos que abordar. Y son muchas cosas que a veces desconocemos y pensar que tenemos el conocimiento, las herramientas, no es suficiente. Claro. Entonces, cuando escuchamos, nos permite aprender del tópico que se esté hablando o de la experiencia de vida, pero también nos permite poder hacer que esa persona recobre su autoestima, recobre su valor. Eso también es algo que está dentro del propósito de Yo Siendo Oficio, porque aquí no se trata de ver quién es el especialista o de ver quién es el que sabe más porque está esta herramienta, no. Porque a algunas personas les funcionará una herramienta de respiración en estos momentos de crisis o una atención psicológica, pero quizás a algunas personas simplemente el poder escucharle su testimonio, si quiere un testimonio, o poder escuchar algo que hizo y le llenó de valor para ver la vida desde otra perspectiva, también es eso. Porque yo pienso que la vida no va de una profesión, sino que nos hacemos más grandes y más exitosos cuando escuchamos a las otras personas y aprendemos de valores. Sí, una forma de sanar también puede ser escuchar. Sí, más tema de cosas y lo hablo como profesional de la salud, porque tú dices, wow, de repente tengo tantas herramientas que a lo mejor se me ha dificultado aplicar en mí en cierto momento, pero ya estoy así como que encontrando esa claridad y ese norte, pero me di cuenta que esto no va solo de mí. Por eso es que este espacio que no es solo de Mariana Castro, de Yo Siendo Oficio, que abrió esta ventana. Yo quisiera poder conectarme con más personas, poder crecer y, ojo, y quisiera seguir creciendo profesionalmente, porque siempre lo voy a seguir haciendo, pero también yo quiero crecer desde el alma, desde la espiritualidad, y eso es lo que me va a permitir a mí sentirme más exitosa, porque es lo que uno hace, porque yo pienso que uno solo, sentirse exitoso o sentirse satisfecho con lo que hace uno solo, no lo puede, me parece que no se puede, porque cuando somos más y somos equipo, podemos realmente decir, wow, claro. Jesús, esa palabra que te dije, de verdad que el día te resonó. Tú dices, no pensé que yo podía llegarle a Jesús o no pensé que podía llegarle a esa persona. Por eso es que también otro de este propósito de Yo Siendo Oficio, no solo desde el Instagram, no solo desde la newsletter, no solo desde los jueves del live, ni del podcast, es que una microacción, así sea a 10 personas que se conecten, así sea a los suscriptores que tenemos que nos acompañan en el canal de YouTube, que bueno, igualito siempre les invitamos a que nos apoyen, pero no va de eso. La intención es, más de que sea de masa, es que nosotros buscamos conectar con almas y con personas que realmente se alineen para crecer. Yo quiero crecer, le pregunto a mi comunidad, ¿ustedes quieren crecer? Yo pudiera ayudarles a crecer con mis formaciones, con mis conocimientos, pero también ustedes me ayudan a crecer a mí con sus comentarios, con, ¿por qué no? Si quisieras participar de tu experiencia, porque también me nutre. Entonces, como no tenemos la verdad en nuestras manos y el tiempo es tan efímero, yo les invito a que seamos más abiertos a interconectarnos. Ese yo pienso que es el propósito de este episodio, más allá de un tópico o de una moraleja o de una reflexión o lo que pude haber sentido yo, porque sí importa, lo que siento yo sí importa y lo que siente mi equipo, pero también importa todo lo que sentimos cada uno de nosotros. Y si a eso le unimos, la intención es poder crear no solo una mejor tribu, comunidad, no solo una mejor Venezuela, sino también un mejor mundo. Claro. Y si podemos llegar a donde sea, yo estaré satisfecha y estaré feliz de que alguien, por ejemplo, de México, de Estados Unidos, me diga, oye, wow,
tu palabra me resonó, yo quiero estar ahí, pues también es bienvenido. No hay distancia. Mira, Mari, ya que hoy yo manejo el tiempo, ¿Sí? ya que hoy yo soy quien Gracias, maneja Jesús. el tiempo, quisiera para cerrar preguntarte lo siguiente, si es que es posible. Ujú. ¿Cómo englobarías o resumirías en 3 palabras este episodio? Wow, mira. Tres. 3 Tres, palabras, Jesús. cortito. Wow, este episodio. No, 3 párrafos, no, 3 palabras. Lo que pasa es que, fíjense que aquí entra un tema interesante con mi equipo porque me hizo énfasis en que fueron 3 palabras, no 3 párrafos, porque en este momento no se trata de que yo hable, sino de que me puedan también escuchar. Para mí, la primera palabra, agradecimiento, transformación. Me siento transformada y me siento bendecida para enfocarme aún más, con más fuerza, con más poder para el objetivo que siempre tuvo yo siendo oficio, que está guiado por mi persona, de seguir aquí. Buenísimo. Disculpa Sí. que te puse algunas palabras Tranquila, además, pero tranquila, es yo me que, uno- es que me Tres palabras cuesta. y luego explico cada uno. Claro, está bien? válido. Yo creo Gracias, que gracias. me uno. Yo estaba pensando justo en 3 palabras y decía fe, gratitud, que tú lo mencionabas, y yo creo que empatía. Empatía en no hacer que la gente, encasillar que la gente tiene que sentir algo en específico para estar bien. Esas 3 palabras. O dar por sentado de que yo sé qué es lo que tú puedes necesitar. Es que, o sea, No, ahora faltan tus 3 palabras no, antes de que escúchame, contextes hablaste eso. Del tema de la empatía. Vi algo en estos días que me llamó mucho la atención, que decía como que la empatía no es ponerte en el lugar de la otra persona, porque no lo vas a poder hacer, porque Tú no lo definitivamente viviste. no tienes idea de lo que esa persona está experimentando. La empatía justo es eso, entender que tú no tienes idea de lo que esa persona está experimentando y que no puedes de alguna manera meterte o decirle cómo O tiene que solucionarle, actuar, o pensar que le solucionarle puedes solucionar. lo que está pasando. Y yo creo que eso fue una enseñanza bastante interesante acerca de la empatía en este Claro. proceso. Es decir, o sea, yo no puedo hacer más que ponerme a llorar por ver lo que te está pasando. No porque me pongan tus zapatos, sino porque me duelo con lo que te Está duele. doliendo, claro. Y definitivamente no puedo decirte cómo te tienes que sentir, porque cada quien vive su proceso de forma diferente. Entonces, bien interesante eso con la empatía. Y ahí en ese caso sería, solo puedo acompañarte si tú me lo Exacto. permites y si tú sabes o sientes que yo puedo hacer algo por ti, dímelo que yo estoy Exacto. ahí. Eso es lo único que puede Eso es invitar empatía. la empatía. Eso Exacto. es lo que yo pienso. Exacto. Tus 3 palabras. Ay, Dios. No, bueno, no sé. Es que 3 palabras es muy poquito. Solo 3. Nada, Bueno, nada de Bueno, párrafo. yo creo que dependencia de, bueno, en mi caso mi deidad es Dios. Y este proceso me llevó más a entender que dependo 100% de, o sea, que la vida no depende de mí, ni los planes dependen de mí, ni, no sé si vieron en la foto de la libreta de los planes Sí, claro. del 2026 de alguien Muy fuerte. que estaba entre los escombros, y entender que no, o sea, somos 100% dependientes. Y yo creo que también la otra pudiese ser propósito. O sea, ok, estamos aquí, ¿cuál es el propósito ahora? Más que preguntarse por qué, sino para Exacto, qué. ¿para qué? Falta una. Ay, Dios. Bueno, Mira. pudo haber hablado de la empatía previamente. Empatía. No me la sigas exacto. presionando. Gracias, Mariana. Empatía. Empatía, dependencia y propósito. Es súper interesante. Con una buena risitas calidad. Bueno, y nada, invitarles a ustedes a que piensen sus 3 palabras. Esto nos llevó a también tener una excusa de poder quizás unirnos con el que tiene al lado y preguntarle, dime esas 3 palabras que puedas definir que te transformaron o te transformó esta situación.
en este proceso. Y nada, decirles que este espacio está para ustedes. Aquí estaremos acompañando, sosteniendo desde la responsabilidad, desde la deidad, porque nos acompaña Dios, manteniéndonos este propósito firme, como personas, despertando aún más como humanos, como profesional de la salud o no, pero más allá de eso, como hermanos que conformamos Venezuela y como ciudadanos e individuos que queremos no solo una sociedad que sea mucho mejor, sino que queremos un mundo más limpio, más humano y que nos acerque a ese propósito inicial que Dios tuvo para la tierra. Simplemente venir a ser felices, cumplir el propósito de cada uno de nosotros que Dios sembró en nuestro corazón, a ser humanos y a servirnos cada uno desde su trinchera, desde su granito de arena. Y eso es Yo Siendo Oficio, el podcast.